Bueno, lo primero, si les parece, les presento el equipo docente. Bueno, el equipo docente y las clases que vamos a tener. Hoy tienen clase conmigo. Conmigo no van a estar más que el primer día que soy y el último, es decir, este lunes y el martes 5 de mayo. O sea que en el resto las clases van a tener tres clases de Miguel Ángel Molinero, que él es egiptólogo, especialista en religión egipcia antigua. Y luego van a tener cuatro clases de José Delgado, que él es especialista en religión romana antigua. Y ha trabajado, su tesis la hizo también sobre el norte de África, la religión romana en el norte de África, además de en la península, en la provincia de la Bética, de la Hispania bética. Entonces, bueno, pues ven más o menos las características y eso se ve bien en el contenido de la asignatura, que la tienen organizada en los materiales para la docencia, que es lo que aquí les planteo. El tema uno, que es genérico, y vamos a ver algunas ideas hoy, cuando terminemos de plantear el trabajo, cómo tienen ustedes que hacer el trabajo. Desarrollaremos algo del tema uno. Ya ven que el tema uno lo tienen una presentación, que si pinchan aquí pasan a la presentación, que es esta, una presentación introductoria de las religiones africanas. Y lo que plantea la presentación son ideas generales de lo que entendemos por África, de lo que entendemos por religiones africanas, y una serie de puntos que tienen que ver con los temas que me tocan a mí principalmente, que es el cuarto, el quinto y el sexto. Luego, el tema 2 son las religiones en la prehistoria africana, que empiezan mañana con Miguel Ángel Molinero. Y luego el tema 3, que es el que más van a trabajar, con más detalle van a trabajar este año, que tiene una parte de religión egipcia antigua y otra parte de religión romana. Y luego tienen también sobre estados subsaharianos precoloniales también. Y entonces, posteriormente, tema 4, religiones étnicas africanas, que ahora les contaré un poco algunos de los vídeos, no nos va a dar tiempo a verlos, pero los tienen ya puestos. Tema quinto, globalización religiosa en África, que será probablemente lo que veamos principalmente el último día. Y tema sexto, que es lo que llamamos sociogeografía de las religiones africanas, pero que principalmente este tema se trabaja en justamente el trabajo de la asignatura, que es lo que también comentaremos dentro de un rato. El trabajo de la asignatura, que ya les he más o menos organizado los temas para cada cual, para que trabaje. Ahora lo vemos. ¿Cómo funciona la clase? La evaluación, que será algo que les interesará. La evaluación tiene tres parámetros de evaluación: asistencia y participación, 20%. La participación es fundamental, que trabajen ustedes en el foro, pero ahora les contaré un poco cómo se organiza el asunto del foro, porque está conectado el foro con el trabajo. El segundo elemento es el examen escrito, que tiene el valor del 60%, y el tercer elemento es la elaboración del trabajo, que tiene el valor del 20%. Entonces, 20% del trabajo, 60% el examen y otro 20% la asistencia y participación. Y en la participación, fundamental que trabajen lo que hay en los foros, que es justamente, si les parece, entramos ahora en el foro, donde les he abierto dos elementos para incluir participación de ustedes: el foro para preguntas y este foro que es para el trabajo. Y les he organizado más o menos el trabajo
les he dividido el trabajo, la propuesta mía por países es esta que tienen ustedes aquí. Es decir, he cogido la lista y he asociado 2 países a cada persona para que trabaje con un poco de detalle en ellos. Y, por ejemplo, Marina Aguilera pues tiene Angola y Eritrea. Raúl Barrera tiene Benín y Argelia. Juan Manuel Carmona, pues Botsuana y Sudán. Se darán cuenta que más o menos son un país más bien hacia el sur y otro país más bien hacia el norte, para que se hagan una idea de de las diferencias que hay en el mundo africano, en esto que denominamos la sociogeografía, que principalmente es, bueno, si quieren, la información estadística sobre religiones en toda una serie de países, ¿no? Entonces, ¿el foro para qué sirve? Pues para que incluyan toda una serie de datos, ahora veremos, de lo que van a trabajar sobre estos 2 países, cada uno y cada una de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta así de principio respecto de esta lista? No les importe usarle el micrófono, lo tienen abierto. ¿No tienen dudas ni preguntas? Muy bien, pues seguimos entonces. Vuelvo de nuevo a contenidos y entramos un poco más en detalle en los asuntos de la evaluación. En los asuntos de la evaluación y en particular el trabajo. Ese E3, el trabajo, que está muy conectado con ese E1, participación y asistencia. Todo esto lo tienen, entramos en materiales para la docencia, donde tienen desarrollado el asunto del trabajo de la asignatura. El trabajo de la asignatura, que ya les he dicho antes que tiene un 20% del valor de la nota, ¿en qué consiste? Pues en hacer una investigación introductoria centrada en la explotación y análisis de datos relativos a la diversidad religiosa, es decir, datos estadísticos demográficos de desarrollo de la libertad religiosa y sus restricciones y problemas en 2 países africanos para cada uno de ustedes. Entonces, gracias a esto, el tema 6 lo vamos a trabajar en el contexto de sus trabajos de la asignatura y de sus participaciones en el foro. Bien, pues ven la primera parte, la primera idea tiene que ver con esta cuestión. 2 países sobre los que cada uno de ustedes y cada una de ustedes van a trabajar con más detalle. 2 partes tiene el trabajo. Una primera parte en que hacen un ensayo, ensayo que se entrega en la aplicación y analiza información diversa que proviene tanto, bueno, de 3 fuentes que son principales, salvo que ustedes incluyan alguna más. Las 3 fuentes son el Pew Research Center, que yo creo que lo conocen ya de otras asignaturas, quizá me parece que lo hemos visto, los informes sobre libertad religiosa que genera el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Association of Religion Data Archives, que es ARDA, que también incluye toda una serie de datos de países. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los datos de unos y de otros a veces no son iguales. A veces hay diferencias y ahí es donde ustedes van a poder trabajar y poder ahondar un poco más en las cuestiones que puedan resultar de interés. Porque la finalidad última, evidentemente, es que a quien le toque Benín entre a ver los datos de Benín, pero y ya saben que tienen 2, Benín y otro, ¿no? Les tocará. Pero que la idea última es
que nos demos cuenta hasta qué punto es difícil hacer una sociogeografía de las religiones africanas, bueno, y en general, porque los datos estadísticos a veces son muy complicados y la explotación de los datos estadísticos a veces es complicada. Y nuestras fuentes no son unas fuentes buenas y estamos utilizando lo mejor que podemos o lo que más datos incluye de un modo global, es decir, encontrar en un solo lugar una multiplicidad de datos, que serían esto que les digo aquí, el Pew Research Center, los informes del Departamento de Estado y ARDA. ¿Dónde tienen estos tres elementos? Pues si vamos al tema 6, Sociogeografía de las religiones africanas, los links de trabajo son Pew, son Departamento de Estado y son ARDA. Si quieren, escogemos... déjenme un momento porque teníamos un alumno que al final no está en nuestra clase y lo he quitado, pero podemos jugar con sus países. Liberia y Níger son los dos países que él tenía asociados. Y como no va a trabajarlos nadie, pues si les parece, le damos una vuelta nosotros ahora a Liberia y a Níger. Y nos va a servir Liberia y Níger como elementos para jugar con lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces volvemos, nos centramos en los materiales para la docencia, entramos en trabajo, vamos a ver el trabajo de la asignatura, pero entramos en las webs. Si les parece, empezamos con ARDA, con esta Association of Religion Data Archives. Entonces, entramos en ARDA. Lo primero que nos encontramos aquí en ARDA, si se fijan, es en toda una serie han troceado el mundo en distintas partes. A nosotros, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa África, todo lo que incluya África, y aquí tenemos Eastern África, Middle África, Northern África y Southern África. Ellos han dividido, y Western África, lo han dividido en cinco partes. Pero también podemos acceder, estos son los perfiles regionales, pero podríamos incluirnos a perfiles, por ejemplo, nos interesa Liberia. Vamos a buscar Liberia y que nos dé Liberia. Pinchamos al National Profile de Liberia y aquí tenemos una información respecto de Liberia. Bueno, la población, que nos puede resultar a lo mejor interesante, en fin, tal, pero fíjense cómo nos organiza Liberia. Nos lo organiza con este diagrama en que incluye 15,8% de pentecostales, 10,8% de católicos, 9,7% de protestantes. ¿Qué les parece esta diferencia que hacen entre protestantes y pentecostales? Es muy interesante porque en vez de llamarlos evangélicos e incluir dentro de los evangélicos a protestantes y pentecostales, pues lo que han hecho es diferenciar, que a nosotros nos resulta para África especialmente interesante, ya lo verán, que nos digan los pentecostales. ¿Por qué? Pues porque son las denominaciones pentecostales son las que están creciendo en mayor medida en el mundo africano, entre el cristianismo africano. Entonces, aquí nos da 15,8, o sea que en Liberia, lo cual no es de extrañar, tengan en cuenta la historia del propio país, asociado con la doctrina Monroe y el intento de hacer un estado de retorno de los esclavos americanos en África, ¿no? Entonces, bueno, pues no es de extrañar el peso importante que tienen, digamos que las denominaciones de tipo norteamericano y americano en general. Bueno, pues tenemos los pentecostales
con el 15,8, los católicos, les da también los números, como pueden ver cuando pinchan, el 10,8, protestantes 9,7, otros y cristianos no conocidos, o sea, que no denominacionales o que no conocen ellos en qué denominaciones se sitúan. Luego, musulmanes suníes, luego otros musulmanes suníes 9,1, otros musulmanes 2,7, otras religiones 1,2, no religiosos y ateos 1,5 y este 44,3 desconocidos, unknown, que puede ser curioso, interesante. Nadie va a hacer Liberia y entonces no podrá ahondar en este 44,3 de desconocidos, pero sería muy interesante ver quiénes son. Vamos a ver, como esto nos está sirviendo de ejemplo, vamos a ver luego Pew qué dice de Liberia y los demás. Bueno, y luego también tenemos aquí estos asuntos que tienen que ver con estos índices de regulación de las religiones, es decir, todo lo que tiene que ver con legislación religiosa y asuntos relativos a este tema. Entonces, bueno, vemos que en el ranking lo pone el 103 de 253. La discriminación de minorías religiosas, que la pone en 1, es decir, que es baja, así como es media el asunto relativo a la regulación. La financiación estatal de las religiones, en 1 otra vez, es decir, bajo, y la discriminación social de las minorías religiosas, que también es, como pueden ver, lo sitúan como bajo. Entonces, bueno, pues este base de datos o esta página web que recopila datos, pues nos ha dado una idea de primer elemento, que es parecido a lo que van a tener ustedes que hacer con el trabajo de cada uno de ustedes y cada una de ustedes con cada país. Entonces, lo primero que hacen es, hemos empezado por Arda, podríamos haber empezado por cualquiera de los otros, ¿no? Hemos empezado por Arda y Arda Liberia nos da ahí, bueno, pues algunos asuntos interesantes y a investigar un poco mejor. Vamos para atrás, volvemos a nuestros materiales y damos el paso a Pew Research, que yo creo que el Pew lo han ustedes trabajado en algún momento. Nos centramos en religión y en Data and Resources. Entonces entramos aquí, pinchamos en Data and Resources y bueno, podemos llegar de varios lugares, por varios sitios, pero bueno, entramos por aquí, por Countries, si les parece. Y buscamos en la L Liberia. Y vamos a ver qué nos cuenta el Pew de Liberia. Han visto que el gráfico que utilizan es de otro tipo y algo, no sé si les parece chocante, y es que, bueno, cristianos, de repente la cantidad de desconocidos aquella que teníamos en Arda, pues estos más bien lo están situando en cristianos, pero fíjense que hay un 12% de musulmanes. Pinchemos cristianos porque cristianos en Pew nos añade un suplemento que es protestantes y católicos. Católicos 7,2, ortodoxos muy poquitos, otros un poquito más que los ortodoxos y protestantes la gran mayoría. Se dan ustedes cuenta que aquí Pew no ha hecho la diferenciación que hemos encontrado en Arda y que nos resulta particularmente interesante para todo lo que tiene que ver con la sociogeografía africana, es por el crecimiento enorme, ya les decía antes, crecimiento enorme que está teniendo el pentecostalismo en África. Nos resultaba interesante saber
los números de pentecostales. Aquí, por desgracia, los números de pentecostales están subsumidos. Se dan cuenta que he pinchado en protestantes y no me ha dado más, no me ha ofrecido más datos que la misma subida del 76% y ya está. O sea que aquí, bueno, pues en cristianos, por desgracia, no nos da tanta información como nos ha ofrecido el anterior. Entonces ya ven que en este asunto son complementarios, aunque los datos son diferentes. Entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar nuestras cabezas, a ver a quien le toque Nigeria, que es otro mundo de estos. Es aún más interesante Nigeria que Liberia, porque claro, Nigeria tiene casi tantos musulmanes como cristianos. Entonces ahí hay un juego de equilibrios de números que es espectacular y que se puede pensar mucho al respecto. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Muslims no nos hace una diferenciación entre unos u otros tipos, entonces pues nos quedamos así. Folk 20.000. Porque claro, cabía la posibilidad, estamos en un contexto africano, pero claro, el contexto liberiano es un contexto un poco particular. Cabía la posibilidad en un contexto africano que ese 40 y tantos % que nos salía, que no sabían, que cupiese la posibilidad de que fueran religiones étnicas, o lo que llama aquí folk religions, ¿no? Pero claro, no es folk religions. También en Liberia, bueno, pues es un poco particular. Pues probablemente los datos de Arda sean datos de cristianos los que aparecen de aquella manera. Y luego, bueno, pues nos da judíos 10.000 menos, hindús casi nada, no afiliados. Vean que estos no se meten en no religiosos o ateos, lo han subsumido en no afiliados, lo cual es las palabras siempre problemáticas y los criterios clasificatorios siempre problemáticos, porque no es no afiliado. En no afiliado podíamos incluir, por ejemplo, cristianos no afiliados, cristianos no denominacionales o cristianos que no están incluidos en ninguna iglesia definida, que los hay y probablemente son millones y millones. Pero claro, aquí nos está dando a entender que no afiliados son solo no religiosos o ateos, ¿no? Bien, siguiente lugar en el que... vuelvo otra vez a Liberia, porque ¿qué es lo que pasa con Pew? Pues que Pew tiene por la parte de abajo otra serie de datos que a nosotros nos resultan interesantes y que tienen ustedes que revisar, que son los que tienen que ver con las restricciones sobre las religiones, ¿no? Y dónde se sitúa Liberia en todo este asunto. Si se dan cuenta, en las restricciones de religiones, Liberia está en una posición muy baja, tanto en lo que en el gráfico plantean como hostilidades sociales, que es lo que tienen en esta parte de acá, hostilidades sociales, como lo que denominan restricciones gubernamentales. Entonces, tanto en las restricciones gubernamentales como en las hostilidades sociales está muy bajo, bueno, más bajo incluso que la media. Esto es la media de todos los países, entonces está por debajo. Es decir, que en Liberia no encontraríamos esos parámetros de restricción de las religiones. Y luego el Pew tiene una ventaja, o por lo menos un cierto interés, y es que nos incluye informaciones de periódicos que tienen que ver con asuntos religiosos. Y a veces puede resultarnos de interés, aunque fíjense que no son muy recientes, estamos hablando de 2017, pero en algunos casos pueden ser interesantes. Son más interesantes para nosotros en países que estén alejados de nuestros ámbitos lingüísticos, porque incluyen asuntos en inglés, que si por ejemplo nos interesa estudiar algo sobre Rusia, y pues por lo menos lo tenemos en algo que no sea en ruso, ¿no? En estos casos, bueno, pues ahí tienen los datos que nos ofrece
Pew en una mirada rápida, ¿eh? Tengan en cuenta que Religion News pues tiene muchas más informaciones y pinchan arriba, cuidado, en el Religion News. Y sobre las restricciones religiosas, pues bueno, esto es igual. Y la demografía, pues esto corresponde a igual, lo que pasa es que meten algunos datos más demográficos. Bien, tercer lugar en el que buscar, que les he puesto antes, estoy yendo hacia atrás, en nuestros materiales, la página del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre libertad religiosa. El Department of State, el US Department of State, hace los reports, los informes de International Religious Freedom, que incluyen pues toda una serie de datos. Entonces entramos en el de 2018, que cargaron en junio de 2019, es decir, que el de 2019 lo cargarán en los próximos meses, ya veremos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues como estamos ahora trabajando con un país determinado, pues vamos a seleccionar el país que nos interesa, que es Liberia. Habrán visto que ha pasado Spain por aquí hace un momento. A ver si encontramos a Liberia y pinchamos. ¿Y qué nos encontramos? Pues el resumen ejecutivo sobre Liberia. Entonces aquí hay que masticar un poco más. Nos cuenta toda una serie de cosas. Suele ser muy interesante porque es una información. Primero, es una información escrita. No solo son gráficos y porcentajes, que también los hay, ahora lo veremos, pero también nos dice cosas, nos cuenta cosas año a año de asuntos que ocurren, y también, en cierto modo, podemos entender la posición de Estados Unidos en toda esta forma de gestionar, podríamos llamar así, o si quieren llamarlo, imaginar las religiones en el mundo, ¿no? Globales. Lo que nos interesa a nosotros es la sección 1 de demografía religiosa. Y entonces en la sección 1 de demografía religiosa pues nos cuenta y además nos dice qué es lo que utiliza, ¿no? El censo el censo 2008, el 85% cristianos, el 12,2% musulmanes, el 1,4% personas sin religión, el 0,6% indígenas. Aquí es interesante porque no dicen folk, sino indigenous religious beliefs, y 1% pues bajáis, hindús, sikhs, budistas, etc. Pero vamos a ver, estamos hablando de 2008, 2018, 2020, 12 años de... No hay información posterior. Eso, claro, nos puede permitir avanzar un poco en la diferencia que hay. Y bueno, se habrán dado cuenta que cerca está Pew de esto, porque Pew es un think tank, pero está muy asociado y en algunos casos quienes ofrecen información, porque claro, el Departamento de Estado tiene gente que da información en bruto de cada uno de los países. Entonces, en algunos o en muchos casos, son los que trabajan en Pew también dan datos para el Departamento de Estado o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces se parecen un poco. Y también la sección 2 es la libertad religiosa, el respeto, la salvaguarda estatal de la libertad religiosa, y entonces, bueno, pues cuenta el marco legal y, en fin, y las prácticas gubernamentales en relación con la libertad religiosa, y luego el asunto relativo a el respeto social o la relación de la sociedad con la libertad religiosa, que viene a ser con la diversidad religiosa, ténganlo en cuenta en todo esto, y etcétera. Y luego, bueno, la sección 4, que es interesantísima porque es lo que hace Estados Unidos, y en muchos casos aparecen el nivel de embajadores
dando su interpretación y su apoyo a según qué asuntos. Por ejemplo, en el caso español fue muy interesante en uno de los años aquellos en que la iglesia de Scientology, la iglesia de Cienciología, tenía un estatus complicado en España porque no le reconocía el Ministerio de Justicia en el registro de entidades religiosas no reconocía la Iglesia de Cienciología y entonces solo estaba reconocida como asociación cultural, la Asociación Civil de Dianética, pero no era reconocida como... O sea, se denegó su inclusión en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que aparece en los informes de este tipo para España en esas fechas de, si no me equivoco, me parece que era 2007, bueno, hace ya como unos 12 o 13 años, aparece la política de la Embajada de Estados Unidos apoyando el asunto de la inclusión plena de Cienciología. Entonces, bueno, pues pero claro, a ustedes no, para el trabajo, esta parte ya no es interesante. Les puede resultar interesante para echarle un vistazo, pero lo que tienen que tener en cuenta es estas otras dos. Entonces, bueno, pues ya ven cómo va el asunto, ya ven cómo va la cuestión. Si les parece, volvemos a revisar en qué consiste el trabajo y entonces consiste en una primera parte en que se redactará un ensayo que se entregará desde esta aplicación y se confeccionará utilizando tanto la información diversa, siempre adecuadamente citada en el trabajo, como especialmente los datos del Pew Research Center, los informes de libertad religiosa que genera anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos y los datos de ARDA. Entonces, relativos a ¿qué temas? Pues lo que les decía arriba, a explotación y análisis de datos relativos a diversidad religiosa, es decir, estadístico-demográficos, de desarrollo de la libertad religiosa y sus restricciones y problemas en 2 países africanos. Entonces, primera parte del trabajo, como habrán visto, no es tan complicado porque en este ratito que hemos dedicado, 15-20 minutos, le hemos echado un vistazo a Liberia. Es decir, un poco más y se tiene una idea de un país en lo que ustedes tienen que hacer para este trabajo, que no es un trabajo que tengan que hacer una investigación profundísima y además es un trabajo que pueden perfectamente hacerlo desde casa porque los instrumentos los tienen en internet, no tienen que visitar biblioteca ni hacer nada, no, todo lo tienen ustedes aquí. Entonces, si hubiéramos estado trabajando, pues, ¿qué hubiéramos hecho con Liberia? Pues una columna datos de ARDA, otra columna datos de Pew, otra columna datos del Departamento de Estado. Y hubiéramos puesto los porcentajes y hubiéramos podido decir, bueno, qué cosa más rara que aquí aparezcan unos más que otros, ¿por qué? ¿Por qué no será? Y entonces investigaríamos un poco más los datos de ARDA, de dónde salen, porque evidentemente los datos del Departamento de Estado nos está diciendo que salen del censo, de un censo de hace 12 años. Entonces, bueno, pues a ver si los de ARDA lo que han hecho es adaptar aquellos datos a las nuevas posibilidades. Sin duda, yo creo que va por ahí y por eso tienen esa confusión de un 40 y tantos %, porque no saben dónde ubicar a esos que los otros no tienen el menor problema de ubicarlos como cristianos. Pero, bueno, pues ahí podemos jugar con eso. Bueno, y ahora entramos en la segunda parte de lo que tienen ustedes que hacer. La segunda parte que se cargará para su discusión en el foro de la asignatura denominado Foro sobre el trabajo de la estadística religiosa y otros datos sobre 2 países africanos. Entonces lo que harán es utilizar los datos extraídos de su estudio en estos 2 países, los ponen, dicen, bueno, pues he encontrado tal, si hubiéramos puesto Liberia, pues para Liberia esto, lo que estamos más o menos planteando aquí, estos 2 países, y una propuesta, que es
la propuesta de mejora de los párrafos dedicados a la demografía religiosa y a la religión que aparecen en la página general dedicada a dichos países en la versión de la Wikipedia en español. O sea que de lo que se trata es de analizar, a ver que ya saben que se mete mucho con la Wikipedia, mucha gente se mete mucho con para lo que sirva la Wikipedia. También tengan en cuenta que la Wikipedia sirve para lo que nosotros queramos que sirva. Si quienes conocemos cosas tenemos un cierto conocimiento experto y ustedes ya lo tienen, tengan en cuenta que con el máster, bueno, ya con la formación que tenían ustedes, ya que es una formación de nivel de licenciatura, a nivel de grado, pues ya tienen un cierto conocimiento experto, pero aquí tienen un nivel más, ¿no? Entonces, ¿por qué no dedicar algún esfuerzo a esa especie de ayuda a la ciencia mundial, que es ver a ver qué es lo que han puesto, y en particular la ciencia en español o el conocimiento en español que aparecen en la Wikipedia? Entonces echaríamos un vistazo a qué es lo que pasa con la Wikipedia. Bueno, yo les digo esta parte del trabajo consistirá en que presenten un texto en el que, tras la redacción actual de las partes de la Wikipedia, que incluyan sencillamente haciendo corta y pega, aporten una propuesta de redacción alternativa. Y aquí consiste en revisar, discutir, comentar en el foro entre todos qué propuesta plantean. La participación de todos será bienvenida y tengan en cuenta que tienen un 20% del trabajo y un 20% de la participación en el foro, tenida en cuenta para la calificación. Y posteriormente, si lo estiman oportuno, pero eso ya es libertad de cada cual, pueden pasar a incluir los cambios en la Wikipedia o no. Ya saben que es muy fácil. Bueno, si les parece, vemos a ver cómo sería este asunto de Wikipedia. Y entonces lo que hacemos es meternos en poner Liberia. Generalmente lo primero que nos sale, si ponemos Liberia en Google, lo primero que nos sale es la Wikipedia. O sea que el impacto del producto es grandísimo, ¿no? Entonces nos metemos aquí y vemos a ver el índice de Liberia, que es lo que cuenta. Pone historia, pone gobierno, pone política, pone 8, religión. Aquí es donde vamos nosotros. Pinchamos en 8 y tenemos este texto. ¿A qué les suena? Bueno, primero, el gráfico es como Pew, pero en vez de en una forma, en este tipo de gráfico. Un gráfico diferente, pero más o menos es... Bueno, los porcentajes no son exactamente iguales, pero muy parecidos, porque dicen, según el Censo Nacional del 2008, es decir, la información que hemos encontrado en fuentes que hemos visto por ahí, ¿no? El 85% de la población practica el cristianismo, mientras que los musulmanes representan una minoría del 12,2%. Jaja, aquí dice que el 12,2%, pero en el gráfico, que además pone 2007, no sé por qué, en vez de 2008, en el gráfico pone 11,1%. Una multitud de confesiones protestantes diversas, como las denominaciones luterana, bautista, episcopal, presbiteriana, pentecostal, metodista unida, episcopal metodista africana, sionista, episcopal metodista africana, o sea, los de Black Zion, forman la mayor parte de la población cristiana, seguidas de adherentes de la Iglesia Católica Romana y otros cristianismos no protestantes. La mayoría de estas denominaciones cristianas fueron traídas por colonos afroamericanos que se mudaron de los Estados Unidos a Liberia a través de la Sociedad de Colonización estadounidense, mientras que algunos son indígenas, especialmente los protestantes pentecostales y evangélicos. El protestantismo se asoció originalmente con los colonos americanos negros y sus descendientes americoliberianos, mientras que los pueblos nativos mantuvieron sus propias formas animistas de religión de tradición africana. Los pueblos indígenas estaban sujetos a misioneros cristianos, así como a los esfuerzos de los americoliberianos para cerrar la brecha cultural por medio de la educación. Esto resultó exitoso, dejando a los cristianos una mayoría en el país. Según el censo de 2008, el 85% de la población, vuelve a
a entrar en lo mismo, practica el cristianismo, los musulmanes 12%, está repitiendo. Vamos a ver, lo primero que haríamos aquí es poner las comas en su sitio y no cambiar, o sea, fundir esto con esto, o hacer algo en relación con todo esto. Y luego dice los musulmanes tal, en gran parte de los grupos étnicos mandingo y bai. La gran mayoría de los musulmanes son sunitas maliquitas, claro, porque es la escuela del sunismo, la escuela jurídica maliquita o maliquí es la de esta zona. E importantes minorías chiitas y ahmadíes, vale. 0,5% de la población practica religiones indígenas tradicionales, mientras que el 0,4% no se suscribe a ninguna religión. Bueno, pues ya vemos que hay una diferencia. Aquí podríamos trabajarlo un poco. ¿Cómo se trabaja esto? Pues ya saben, pinchan en editar y entran a cambiar lo que estimen oportuno y conveniente. Pero lo fundamental a la hora de cambiar es que aquí hagan un resumen de edición describiendo lo que has hecho y de dónde lo has sacado. Ponen lo que han hecho y dicen, miren ustedes, estamos haciendo un máster de religiones. Solo con que digan que están haciendo ustedes un máster de religiones, ya los que luego revisan a ver quién ha cambiado las cosas, se dan cuenta de que son ustedes conocedores del tema y evidentemente más conocedores que los revisores habituales, que son revisores generales, ¿no? Y entonces, bueno, pues aceptarán sus cambios sin el menor problema. Y ese es el procedimiento para el tema del trabajo. ¿Tienen que tener alguna duda o algún planteamiento en este momento antes de que nos metamos a más asuntos? Díganme, les dejo... Bien, perdonen, porque ya he visto que están ustedes dando dudas en el chat. Vamos a ver. ¿Debería haber límite de páginas en el ensayo? Primera pregunta. Bueno, no hay límite de páginas, pero tampoco... El límite que tienen ustedes es que no se metan bueno, si quieren entrar en profundidad pueden hacerlo, pero tengan en cuenta lo que cabe en un artículo de Wikipedia, que tampoco cabe mucho, aunque pueden... A ver, podrían hacer algo si quieren, si de verdad les apasiona el tema y les ha tocado un país que les gusta particularmente. Siempre cabe la posibilidad de que en la Wikipedia española hagan ustedes lo que es común y habitual en la Wikipedia en inglés, que es que donde pone religión hagan un reenvío a un artículo que sea la religión en Liberia. Eso siempre lo pueden hacer. Normalmente en la Wikipedia en español es raro que en países de estos africanos haya una entrada específica para la religión del país. Y claro, yo ya no me metería ahí, pero ya ven, pueden limitarlo en lo que les parezca. No hay les digo, no hay un límite máximo. Y tengan en cuenta que es importante todo lo que tiene que ver con discusión, con que discutamos en el foro en el cual, claro, estaremos todos metidos, incluido yo también, ¿no? Que estaré muy un poco pendiente de lo que vayan cargando ustedes al foro para ver qué aparece, ¿no? Me pregunta Mijaela que si en los países africanos se da la multiafiliación. Muy buena pregunta, porque a veces los analistas, y estoy hablando de algunos, miren, por ejemplo, la que fue durante durante unos cuantos años presidenta de la IAR, Rosalind Hackett. Rosalind Hackett es especialista, porque no ha dejado de ser presidenta de la IAR, pero sigue en activo, ¿no? Rosalind Hackett ha trabajado sobre países africanos. Yo creo que ha trabajado sobre Nigeria y sobre Benín, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Y uno de los temas que hay alrededor de todo esto es hasta qué punto lo que llamamos pentecostales no
incluyen en algunos casos, estas iglesias africanas pentecostales no resultan difícilmente distinguibles, y es por eso es multiafiliación, difícilmente distinguibles de cultos étnicos africanos, porque incluyen rituales de sanación, que son rituales de sanación muy parecidos a los rituales tradicionales, entre comillas, de africanos o étnicos. Pero claro, estamos en un contexto de transformación. En el caso africano es espectacular, sobre todo en las ciudades, que Rosalind Hackett trabajaba sobre la religión en las ciudades. En la religión en las ciudades no se sabe hasta qué punto tú eres seguidor de los cultos étnicos de tu grupo, cuanto de modelos de cristianismo de iglesias pentecostales, etcétera. O sea que sí que pueden encontrar algo parecido a eso que llaman multiafiliación, pero claro, no en el nivel que encontramos en Japón o en otros lugares en que es tan común, ¿no? ¿Cuánto tiene que ocupar? Bueno, pues lo mismo que decía antes, lo que quieran. El año pasado hubo algunos que hicieron unas cantidades enormes y otra gente que se ciñó muy... Claro, hay países que permiten más cantidades que otros, ¿eh? Hay países para los cuales hay muchos datos y hay países para los cuales no hay tanto dato. Y hay países para los cuales hay datos fiables y mucha historia y mucho conocimiento, y hay países en los cuales no hay casi donde agarrar. Entonces, bueno, pues también eso, claro, lo tengo yo en cuenta y lo tenemos que tener en cuenta todos en el contexto del foro, que para ciertos países, Zimbabue, por ejemplo, los datos de Zimbabue, recuerdo que fueron bastante complicados de encontrar, y en cambio hay otros sitios en que hay información. Sobre Egipto, por ejemplo, hay información que te hasta puedes hacer un barrido histórico, y el judaísmo y el no sé qué, y los coptos y tal, y por supuesto Islam en todas... hay muchísima más información y muchísimo más conocimiento disponible para nosotros. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta a la hora de saber cuánto ocupa. Ocupa también un poco lo que ustedes puedan encontrar también, y siempre esto hay que hacer una síntesis, ¿no? Se trata de hacer una síntesis. Y tengan en cuenta que la finalidad última es que el tema 6 se haga entre todos. En realidad, que trabajen ustedes el tema 6 y se den una idea de lo abigarrado que es el mundo africano, y lo complejo que es el mundo africano, y los problemas documentales que hay en el mundo africano, en el presente, y el dinamismo extraordinario que hay en África. Es un dinamismo religioso espectacular. Hay países que es un dinamismo espectacular, como les digo. Y no es por nada, pero Nigeria es particularmente notable, ¿no? El dinamismo, y luego un dinamismo que se expande, que sale. O sea, las iglesias nigerianas encontramos por todas partes. Yo aquí en Canarias tenemos unas cuantas iglesias nigerianas con planteamientos teológicos muy, muy notables y con formas de culto espectaculares, realmente. ¿Alguna duda? ¿Tienen entonces más o menos claro el asunto del trabajo y no tienen así unas preguntas? Tengan en cuenta que hasta el final no me vuelven a encontrar, es decir, que hoy es el momento de plantear sus dudas y bueno, hoy y el último día, y también, por supuesto, en el foro y todo eso, también, claro. Pero así de palabra, hoy es el día. Bueno, pues entiendo que no tienen no tienen así una duda o un planteamiento especial. Sí, claro, cuando surgirán dudas cuando... Sí, pues eso. Bueno, pues ya saben, tienen el foro para expresarlas, por supuesto. Y además las resolveremos entre todos, porque ya verán que es muy fácil trabajar entre todos
con este asunto, porque no es un asunto teórico y tal, no, no, se van ustedes a enfrentarse con datos con datos igual de malos o parecidamente malos. Entonces, el problema que van a tener en Pío, que estamos teniendo en Pío con Liberia, lo van a tener ustedes con Ghana, lo van a tener ustedes con tantos otros, y eso, bueno, pues nos hace que tengamos una facilidad mayor para sacarle jugo al foro, que verán que si todo va bien, el foro funcionará muy bien. Y también tengan en cuenta lo que vale el foro, es que entre el foro y el trabajo es el 40% de la nota, ténganlo en cuenta. Muy bien, pues ¿alguna duda? Y si no, pues empleamos el resto del tiempo que nos queda y pensamos un poco sobre este asunto de religiones africanas. Esto es, digamos que la presentación introductoria al mundo este al que nos vamos a enfrentar, que es un mundo, ya les digo, absolutamente fascinante. Es un mundo que presenta una indudable... vamos a ver, Laura me está diciendo, sí, que si no hay nada de información, siempre hay en Wikipedia algo han puesto. Si no hay nada de información, pues simplemente las 20 o 25 líneas desde cero, efectivamente. No hay posibilidad de compararlo con información previa, pero yo creo que no hay ningún caso de que no haya... si buscan bien, a lo mejor no aparece en religión como tal, pero sí aparece, lo han visto en estadística, porque siempre hay algo de estadística. Pues Malawi no, pues bueno, entonces lo mejor, más bonito, lo hacen de cero. Pues lo hacen de cero, aún más, desde mi punto de vista, más interesante. Será Laura, si es Malawi el que le ha tocado, que no recuerdo bien, pues será la primera que escribe sobre religión, es decir, construye el apartado en Wikipedia de religión de Malawi, pues eso está muy bien, realmente, aunque ya saben que no... Sí, pueden recurrir a Wikipedia en otros idiomas, por supuesto, la de Wikipedia. En el caso de Malawi, la Wikipedia en inglés. Pero en otros casos de países africanos puede resultarles interesante la Wikipedia en francés. Porque, bueno, pues algunos hablan en francés y escriben en francés. Sus intelectuales y quienes pudieran interesarse en poner cosas en la Wikipedia escriben en francés. Entonces, bueno, pues muy bien, perfecto, me parece muy bien. Todo lo que sea mejorar y todo lo que sea ahondar información, estupendo, ¿no?